Y hoy vamos a ver más que todo consultas y queries en SQL Live. Listo. Básicamente vamos a ver estos comandos que son para insertar, seleccionar las tablas, como en general, el where, para qué se usa, las conversiones, agrupamientos, los joins y subqueries. Listo, entonces primero empezamos con esta gráfica que nos muestra básicamente qué hace, qué hace la selección, que es tomar fila por fila lo que necesitamos de una tabla. La proyección, que son las columnas, y el join, que es tomar de dos tablas distintas columnas específicas que necesitemos o todas las columnas, pero las va a agrupar, las va a mostrar las dos a la misma vez o tres, como sea necesario. Primero usamos el select para obtener una columna específica de una tabla. De, por así decirlo, esta from es para decirle de dónde vamos a obtener esa columna, de qué tabla la vamos a obtener. Para este select se puede usar este asterisco para decir que vamos a utilizar todas las columnas que nos den, o podemos darle un nombre específico a una columna o una expresión. Puede ser una expresión matemática o un condicional que queramos mostrar a partir de esa tabla. La sentencia create table es para crear una tabla. Entonces, se crea y se da el nombre de la tabla y se le dice, bueno, se crea y acá se le da el nombre. Y ya se empiezan a abrir como paréntesis donde se le da el nombre de la columna y los tipos de datos. Si es entero, sería number. Si es carácter, string, se le puede dar char o varchar. Si se le da varchar, se va a decir que es un string variable que varía el tamaño. Y también ponemos si es una primary key o una foreign key. En caso de que esa sea como la clave principal que nos va a dar como un especificador de la variable, como decir, esta variable es la que me permite diferenciar mi tabla. Y si yo necesito llamar a otras tablas que se relacionen con ellas, entonces ya voy a llamar otras variables que son las foreign key. Listo, antes de usar el conditional where, voy a mostrar algunos ejemplos con los datos o con las condiciones que acabamos de ver. Entonces por acá tenemos el Live SQL. Acá están las tablas con las que vamos a trabajar, que es unas tablas de recursos humanos y se llama, bueno, hay varias. Hay una tabla que vamos a utilizar que es departamentos, otra que es empleados, otra que es trabajos, y por ahora vamos a trabajar con esas tres, que esas son como las que da SQL así como por defecto. Entonces por acá tenemos el entorno de trabajo. Para comentar se usa este barra inclinada y el asterisco y se cierra cuando terminemos el comentario. Entonces, como primer ejemplo, tenemos liste todos los empleados con su nombre, apellido y correo electrónico. Para eso, voy a separar la pantalla en dos para mostrar de dónde se obtiene cada dato. Entonces, como necesitamos los datos del empleado, nos vamos para acá, para la tabla de employees,
Y esta tabla tiene estas variables: el ID, primer nombre, segundo nombre, email. Y eso es lo que nos están pidiendo. Entonces utilizamos esta función select, que es para decir, necesitamos estas variables, estas columnas. La columna de primer nombre, coma, columna de segundo nombre, coma, el email de la tabla hr.employees, que sería esta, hr employees. Algo para tener en cuenta de SQL Live es que en su mayoría no es case sensitive, o sea, no diferencia las letras mayúsculas de las minúsculas. Entonces no importa si yo acá veo que la tabla está en mayúscula o acá las combino mayúsculas o minúsculas, él igualmente va a saber de qué tabla estoy hablando, al igual que las funciones, no importa si son mayúsculas o minúsculas. Para el segundo ejercicio nos dice: liste todos los departamentos con su ID de departamento, nombre de departamento y ID de gerente. Entonces por acá nos devolvemos al esquema y vamos a buscar la tabla de departamentos, que sería esta. Básicamente, esta tabla tiene Department ID, que es la primary key, la que diferencia la tabla de otras. Department Name y el Manager ID, que es el gerente. Y esos son los tres datos que necesitamos. Entonces volvemos a hacer el ejercicio. Select, necesito estas columnas, departamento, el nombre del departamento y el ID del gerente de la tabla, que sería el from, hr.departments, o sea, esta. Y listo, voy a correr mientras tanto estos dos. Entonces acá aparece la primera columna, que es el primer nombre, el segundo nombre y el email. Cabe destacar que como yo no le puse ningún criterio como, ay, muéstrame, no sé, un tope de filas, entonces acá me está mostrando 50 filas y me dice qué más existentes, al igual que cuando corro este otro ejercicio. Me muestra el ID del departamento, el nombre y el manager, que sería como otro ID también. Listo. Acá nos dice, liste los empleados con su nombre, apellido y nombre del departamento. Pero hay una cuestión, y es que el nombre y el apellido está en la tabla empleados, pero el nombre del departamento está en esta tabla de departments. Entonces, para eso, vamos a utilizar esta función. Bueno, primero está esta cláusula where. Esta cláusula se utiliza para hacer condicionales, para filtrar la información, por así decirlo, filtrar las filas. Entonces, después de hacer nuestro select y de decir de dónde vamos a sacar esas columnas, le ponemos la condición que necesitamos. Entonces sería, la sintaxis sería dónde y la condición. Y después cerrar con un punto y coma, pues es lo ideal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta cláusula para la conversión también de datos. Se puede convertir de datos numéricos o de fechas a variables, variables que cambian de tamaño o variables que tienen un tamaño fijo. Pues estas serían como strings. Se puede convertir de número o de fecha a string. Entonces, por ejemplo, acá la cláusula sería to char date y se le da el formato de fecha. Entonces acá se seleccionan, por ejemplo, el apellido y
se pide otra columna que sería to char. Vamos a convertir una hire date, o sea, una fecha de cuando ingresó alguien nuevo a una empresa, y se le da este formato. FM se usa para evitar problemas de pronto de espacios o de comas a la hora de ingresar las fechas. Este doble D que significa día, el mes, y estas cuatro Y que hacen referencia al año. Y se le da un alias a esta variable convertida como hire date de la tabla de empleados. Entonces acá estamos con esta cláusula, estamos convirtiendo una variable que estaba con este formato de fecha, y lo convertimos ya a un carácter, a un string. Normalmente se hace para desglosar las fechas. Entonces acá tenemos como los valores que se usan normalmente, este que es para años, este year. Estos dos significan lo mismo, o sea, se pueden utilizar cualquiera de estas dos cláusulas. Estas tres son para mes. Se puede utilizar la doble M, el month o month. Cualquiera de los tres hace referencia al mes. Y lo mismo con días. Se puede poner DY, day o DD. Entonces ahí están como varias maneras de llamar al año, al mes o al día. Esta operación se utiliza, pues estas son como funciones que se pueden utilizar para agrupar. Entonces está, por ejemplo, en esta tabla de empleados, el salario, y todo este salario puede ser convertido a una operación simple donde se pide, por ejemplo, en este caso, el salario máximo de la tabla de empleados. Entonces acá están todos los salarios y se copia max, de máximo, y se invoca la variable salario, que es a la que le vamos a sacar el máximo. Entre todos estos, el máximo sería 24.000. Entonces me va a devolver ese valor. Eso sería métodos de agrupación, de agrupamiento. Acá están los tipos de agrupamiento que se pueden hacer para las variables. Este AVG, que es para promediar, count, que es para contar, para hacer un conteo como individual, pues puede decirse así. Este max para sacar el máximo, el mínimo, esta es para sacar la desviación estándar y esta es para sumar y la varianza. Entonces todos estos se pueden desglosar de tal manera que, ay, que yo necesito sacarle esta función al salario o contar años, un máximo de edades, pues pueden hacerse varias funciones y lo importante es tener en cuenta cómo se copian, cuál es la sintaxis y a qué variable le voy a hacer esa función. Esta sería la sintaxis. Select, group function, y de la columna, entre paréntesis, la columna a la que se le va a hacer ese agrupamiento de la tabla, y después ya pueden ir las condiciones que deben cumplirse o cómo lo quiero ordenar. Y por fin llegamos a la función join, que es la que necesitamos para ese siguiente ejercicio. ¿El join qué hace? Básicamente obtiene datos de varias variables, de varias tablas. Entonces, en este caso, tenemos una tabla de empleados donde hay un ID, un apellido y un ID de departamento. Y tenemos esta segunda tabla donde hay un departamento, un nombre del departamento y una locación. Entonces, en este caso, se dice que quieren unir estas dos columnas de empleado con esta columna de departments. El join sirve para eso, para elegir qué cosas quiero sacar de cada tabla y unirla con otras tablas, con dos o con tres tablas.
En este caso fueron dos tablas las que se unieron y con el select es que yo filtro cuáles columnas, si es que no las voy a usar todas. Entonces acá se juntaron esas dos tablas y específicamente estas tres columnas. Entonces, según lo que sabemos de join, bueno, y también creo que tengo otra imagencita, si no estoy mal, que es de Natural Join. Ese para mí es el join más fácil de usar porque no nos complicamos por ordenar las tablas, por cuáles son las columnas que comparten algo, sino que simplemente se dice Natural Join y el Natural Join se encarga de saber qué es la columna que se está compartiendo entre las dos, cuál es la foreign key o cuál es la primary key que se está compartiendo. Entonces yo no le tengo que decir nada más que pedirle las variables que necesito de las tablas, decirle de dónde voy a sacar como lo que necesito de las tablas y juntarlo, hacer un join natural donde te encargues de la tabla departments, juntarla con la tabla location y ya. O sea, no le tengo que decir cuál es la foreign key de cuál o cuál es la primary key de cuál, sino que simplemente haciendo un natural join se va a encargar de tomar estas columnas que yo seleccioné y juntármelas. Entonces, por ejemplo, acá está Department ID, que sería esta, Department Name, Location ID, que ya es de la otra tabla, al igual que City. De la tabla Departments, júntela con Location. Y ya puede que no sepamos, o sea, que detrás de este algoritmo no sepamos cuál se está compartiendo con cuál, pero ya ese Natural Join hace ese trabajo por mí. Por eso me gusta usar más esa, pues a mí principalmente. Hola, pero una pregunta. Dime. Entonces, ¿qué utilidad tendría usar el join sabiendo que pues, uno normalmente siempre busca es unirlas por la columna que comparten? Porque yo he Sí, visto que con el join uno puede pues, especificarle cuál es el atributo pues, que es igual. Pero entonces, ¿qué utilidad tendría pues, usar el join normal en vez de siempre usar el natural join? eso es algo que yo también me estaba preguntando, pero cuando estaba haciendo, por ejemplo, este otro ejercicio, espera, ya te muestro este, creo que es este último, este ejercicio 10. Yo lo estaba intentando hacer con Natural Join y no me dejaba, porque básicamente cuando necesitamos, por así decirlo, como operaciones complejas, donde yo tengo que tomar como columnas, pero aparte de esto tengo que hacer un agrupamiento en alguna de esas columnas y aparte de eso tengo que hacer como cálculos, entonces necesito saber cuál variable es de cuál tabla para hacerle la operación. Ahí sí va a ser necesario utilizar el join normal, pero cuando son como selección de columnas normales, o sea que no tengan operaciones, sí se puede usar el natural join pues con tranquilidad. Ah, listo, ok, ok. Entonces, en este ejercicio 3 necesitábamos hacer este natural join porque la tabla de empleados tenía el nombre y el apellido, pero el nombre del departamento estaba en otra tabla. Entonces ahí fue cuando hicimos este natural join. Acá no le estoy diciendo qué es lo que comparten, aunque si no estoy mal, lo que comparten es el ID del departamento. Entonces yo simplemente hago este select de esta tabla HR e employees y le hago el natural join con departments y me corre normal, pues sin ningún problema. Entonces ya ahí me muestra los nombres, apellidos y el nombre del departamento. En este cuarto punto nos dice, liste todos los empleados que tienen un salario superior a 10.000.
Entonces aquí ya se usa la cláusula where. Acá le decimos, quiero todas las columnas de la tabla empleados donde se cumpla la condición que el salario sea mayor que 10.000. Y ya se corre y me va a sacar un montón de columnas. Siento que no es como eficiente, pero ahí están todos los salarios mayores a 10.000. En este ejercicio 5 sería liste todos los empleados que fueron contratados en el año 2007. Este ejercicio fue bastante duro de entender porque básicamente nosotros en este hire date que se muestra acá tenemos la fecha cuando ingresó alguien a la empresa y nos dan el día, el mes y el año. Y yo lo único que necesito es el año para compararlo con este 2007. Entonces, ¿qué se hace? Se toma lo que yo necesito de empleados. En este caso sería el primer nombre y el segundo nombre, que sería como el apellido. Acá utilizamos la cláusula que acabamos de ver, que es to char. Vamos a convertir a carácter o a string esta fecha, esta date, y yo solamente necesito el año. Entonces, en mi caso, utilicé la declaración triple Y, que hace referencia a año. También podría ser year, de año, as hard day, donde le doy el alias a esto que acabo de convertir. Cabe destacar que cuando yo hago este tipo de conversiones, no puedo invocar todo lo que yo necesito de otra tabla. En este caso, si yo no necesitara esto, sino que necesitara todo el empleado, tendría que llamar uno por uno con comas. Porque si yo le pongo, en vez de eso, un asterisco, me va a salir un error porque no se sabe a qué está llamando y acá estoy haciendo una operación. Entonces, de la tabla de empleados, vamos a hacer esta conversión y vamos a filtrar la información o las filas haciendo esto. Pero a pesar de que yo le puse un alias, no me funciona llamándolo así, sino que tendría que otra vez hacer la operación. O sea, esta operación que acabé de hacer, volverla a poner en el condicional y igualarla a lo que necesito, que en este caso fue el 2007. Entonces acá, donde se cumpla la condición de que esta conversión a año de esta fecha sea igual a 2007. Listo. Este sexto punto dice, liste los 5 empleados con el salario más alto. También fue un poco difícil dar con esta respuesta de este punto, porque básicamente esta cláusula no la habíamos visto y es una cláusula para descendientes. Ah, bueno, espera, yo corro esta. Listo, y ahí me muestra todos los empleados que entraron en ese año, en el 2007. Y en este caso del salario, necesitamos todo de esta tabla de empleados y vamos a ordenarlo por salario. Hasta ahí todo bien. Pero esta cláusula desk hace referencia a que lo organice de mayor a menor. Y si nosotros lo necesitáramos ordenar de al revés, de menor a mayor, sería con la cláusula ask, de ascendente. Y esta, esta cláusula quiere decir, organícelo las primeras 5 columnas solamente. Entonces acá yo ya le estoy dando ese tope de los 5 empleados. Entonces, por ejemplo, si yo corro esto así de esta manera, me va a salir los 5 empleados
con el salario más bajo, porque está organizado de menor a mayor, o sea, ascendentemente. Y ya cuando le pongo el desk, ahí sí me saca los 5 salarios más altos. Listo. Entonces acá ya le dimos ese tope de números a las filas. Voy a leer el chat un momentico. Estos formatos por los que preguntaste, Andrés, ¿a cuáles te referías? Ah, eran los de las fechas, los que después mostraste en la tablita. Pero cuando mostraste la tablita ya pues me respondí. Sí, Ah, era. sí, 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 sí. porque como habías colocado uno que era solamente DD, luego colocaste month y luego las 3Y, y dije, ve, eso uno lo coloca como quiera. Pero no, cuando mostraste la tabla y que eso ya estaba pues definido más que en el lenguaje. Ah, sí, yo creo que según el lenguaje, estas tablas cambian. Pero por lo menos en SQL Live sí se utiliza ese tipo de cláusulas. Aunque creo que lo más normal que se utiliza en la base de datos es esta de pronto de year. Yo creo que esa sería incluso más fácil, como uno simplemente guiarse por año, mes y día, que ahí están en inglés. Y creo que esa sería funcional para cualquier tipo de lenguaje. Listo. La otra pregunta, ese también se podría hacer con la declaración extract year from hire date. Ok, no la conocía. Y este extract, entonces me imagino que también funciona para mes y para día. Ah, ok, súper. Listo. Entonces, pueden haber esas dos respuestas para ese ejercicio. Hacerlo con extracción o, o simplemente convirtiéndolo. Pues sí, cualquiera de las dos yo creo que está como sencillo de entender. En este séptimo punto dice, liste a todos los empleados con su título de trabajo y nombre de departamento, ordenados por título de trabajo. ¿Qué pasa? Acá no habíamos visto qué hay en esa tercera tabla que es jobs. Entonces, por acá vamos a darle una vista a esa tabla. Listo. La tabla jobs, en lo que nos pide básicamente es el job title. Entonces nos dice, liste todos los empleados, pues para mí básicamente sería el nombre y el apellido, con el título de trabajo, o sea, job title, y nombre de departamento, department name, ordenados por el título de trabajo, job title. Entonces, como hay que juntar tres tablas, que sería la tabla de empleados, la de departamentos y la de jobs, se hizo fácil con un natural join entre las tres. O sea, obtuvimos primero la tabla de empleados, se hace un natural join con la tabla de departamentos y aparte se hace otro natural join con la tabla empleos. Y ya a partir de eso se le pide que ordene por el título del trabajo. O sea, no fue mucha complicación, simplemente saber qué tablas vamos a utilizar y cómo necesitábamos ordenarlo. Entonces acá ya me muestra que, que lo organizó en los departamentos por aquí y los títulos del nombre del trabajo. Porque, por ejemplo, acá en el caso de shipping, hay dos tipos de trabajo. Este shipping clerk y también stock.
Entonces me los agrupa también como yo se lo pedí. En este octavo punto dice, liste todos los empleados que trabajan en el departamento de ventas y tienen un título de trabajo, job title, de representante de ventas, sales representative. Entonces, se hace lo mismo donde se juntan las tres tablas y se piden las columnas de las tablas indicadas. Y acá nos están pidiendo que utilicemos el condicional nombre del departamento de ventas. Y acá está como sales, entonces habría que ponerlo tal cual así, entre comillas. Cabe destacar que no vayan a cometer ese error de utilizar igual igual, porque acá no se reconocería, saldría un error. Entonces acá, para comparar, simplemente es con igual. Y lo mismo para el título del trabajo. Sería igual y lo que necesitamos, que el sales representative. Entonces ya acá está y lo corremos y acá nos muestran todos los trabajadores que están en ese departamento con ese trabajo. En el noveno nos dice liste todos los empleados que fueron contratados en el año 2005 y tienen un título de trabajo de programador. Eh, porcentaje. Ah, ok. Ese porcentaje se usa para decirle que tal cual tenga ese, como que no importa dónde esté, pero que tenga esas palabras. Eso, todo lo que se parezca. Ok. No te funcionó. A ver. Ah, no. Ve y qué extraño. Sí, puede ser algo de SQL porque tengo entendido que, por ejemplo, en Excel sí, sí saldría. No puede también ser por el Live SQL, sino que yo también creo que los primeros laboratorios que hubieron, habían muchos fallos a la hora de hacer las cosas en Live SQL y me tocó descargar el SQL Developer porque habían algunas cosas que no funcionaban acá. Total. Y eso es algo que el profe como que nos viene diciendo desde hace rato, que es mejor utilizar ya descargado porque ese en línea sí puede traer problemas. Entonces tal vez sea del lenguaje. Bueno, para este 9 es con la misma lógica. Los empleados que fueron contratados en el año 2005 y tienen un título de trabajo de programador. Entonces, básicamente, se obtiene el primer nombre, el segundo nombre de los empleados, para simplemente nombrarlos y no pedir tanta información, la misma conversión que se hacían en ejercicios anteriores, donde se llevaba la variable, fecha de contratación con año, para hacer esta comparación de que sea 2005 y agregarle este condicional de que el job title o título de trabajo sea de programador. Entonces simplemente se pone entre comillas programmer, que es como tal cual lo piden, y se juntan en Natural Join las dos tablas, empleado y la de trabajo. Y me sale que solamente hay un trabajador em, que tiene ese título y que fue contratado en el 2005. Por último está este ejercicio que dice lista el gasto salarial total para cada departamento
ordenado por ID de departamento. Entonces, básicamente, ya acá, como es algo complejo, se deja de usar el natural join y empezamos a utilizar alias en las tablas para saber qué variables pertenecen a qué tablas. Entonces, de la tabla de departamentos, la vamos a poner como D. D se va a obtener departamento, ID del departamento. De esa misma tabla se va a obtener el nombre del departamento y se va a hacer el cálculo de la sumatoria o de la agrupación de la tabla I, que sería esta, HR employees o los empleados, porque en esta tabla de empleados es donde está el salario, no está en departamentos ni en trabajos. Entonces, cada empleado tiene un salario como tal, un salario individual, pero acá nos están pidiendo un gasto por cada departamento. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es agrupar los departamentos y a partir de ahí obtener el salario. Entonces, se sabe que la operación que se hace es la de suma y a la variable que se le hace es a la del salario. Listo. Y como es algo que no está en la tabla como tal, se le va a poner un alias que es gasto salarial total, que es lo que nos están pidiendo. Listo. Se obtiene de la tabla employees y se va a juntar con la tabla departamentos, que le vamos a poner el áreas de D. Se utiliza esta cláusula on donde les vamos a decir a la tabla empleados se va a obtener el departamento IT, que es lo que comparte con la tabla de departamentos. O sea, básicamente este departamento ID es clave foránea de la tabla empleados. Y acá se van a juntar estas dos columnas para hacer el join. Ya lo que se va a hacer es que vamos a agrupar por el nombre del departamento de la tabla de departamentos y por el ID del departamento de esa misma tabla, porque esto es lo que le quiero mostrar al usuario. Y lo voy a ordenar por ID, que es lo que me están pidiendo. Entonces ya según eso, nos va a salir el departamento ID, que es lo que le estoy pidiendo acá en el select, el nombre del departamento y el gasto salarial total. Se hace el join para representar cómo es que se están juntando estas dos tablas y se ordenan, se agrupan por departamentos y estos ID también van representados por un nombre. Entonces, todos los que tengan este mismo nombre van a tener este mismo ID. Se agrupan por esas dos variables o esas dos columnas y se van a ordenar ascendentemente por el ID del departamento. Em, no sé si hay dudas respecto a ese ejercicio, que sí fue un poquito complicado. Si ahí no se coloca el group by, pues si no se coloca uno de los dos, ¿causaría algún error? No, simplemente mostraría solamente uno de ellos. Espera, borro, por ejemplo, este nombre. Ok, si me está saliendo un error. em, Intenta volverlo a ejecutar, que es que eso es uno de los errores del Live SQL, que a veces uno ejecuta algo, le sale error y sí, me sale error.
Ah, bueno, tal vez es porque le estoy siguiendo pidiendo el nombre. Espera aquí, ahora sí corrámoslo. No, no me dejo. Creo que sí, que este group buy sí se necesitaría que, sí, creo que tendrían que hacerse las dos cosas a la vez. Si de pronto ustedes lo hicieron de otra manera, sí, sí, no sé por qué sale error, la verdad. Cuando se hace el triple join, pues la verdad yo creo que el natural join es más fácil porque no se va a necesitar hacer como un join on y uno dentro del otro y saber cómo manejar eso. Pues creo que el natural join es muy simple por esa parte. En este caso sí se necesitó el join on porque este ejercicio cuando es consuma con otra variable que es alias, sí es más bien complicado darle solo un natural join. Aunque quiero ver qué pasa si yo le quito esto y le pongo un natural join acá. Ujú, no, no puede tener un calificador. Entonces sí, pues cuando vamos a utilizar el alias, sí es necesario hacer el join on. Listo, no sé. Ah, bueno, para la otra personita que llegó, que creo que ese es Seban, te voy a mandar el link de asistencia, que eso lo tienen en cuenta los profes. Y no sé, chicos, si de pronto ustedes están bien con las tablas, que debíamos hacer una corrección a las relaciones y variables de entidades de las tablas que estamos utilizando para el proyecto. Para lo de la fábrica escuela, o Sí, eh, esas relaciones es lo que dice que de uno a muchos, de muchos a uno, y cómo se relacionan las foreign keys, es eso. Luego sí, es que yo vi que lo del Spin 2 era prácticamente lo mismo que el uno, pero como mejorarlo, como acabarlo de pulir, según lo que entendimos. Entonces, no sé. O sea, porque nosotros ya habíamos hecho un modelo en el Workbench de SQL y pues nos iba funcionando, pero no sabíamos qué más meterle. ok, o sea, aparte de código, está bien estructurado, sienten que las relaciones están bien. Sí, yo diría que sí.
Ok, y Esteban, ¿qué tal está con eso? Los diagramas entidad-relación. Ok, y quieres que miremos eso en este momento. Ok, listo, perfecto. Porque también estaba como planeando hacer como un inciso sobre el taller, pues con las tablas de modelo entidad-relación, pero ya nosotros estamos bastante adelantados pues en eso. El profe está haciendo ya los scripts, está uniéndolos. Entonces, por si de pronto habían dudas, sí podría explicar de cero o hacerles pues como alguna asesoría en cuestión de eso. Pero si están bien por ahora, no, pues hasta aquí llegaría el taller por hoy. Y cualquier cosita pueden, ahí está mi correo y ya, no sé, estaría ya pendiente de hacer un próximo taller en caso de ser necesario. Ajá, ¿y qué? Tocaste todos los queries esos del taller, ¿cierto? De los Sí, 20 puntos. eso, sí, de los 21 que puse a hacer en clase. No, apenas voy acá en el 10, pero sí, la idea es terminarlos hoy para el parcial. Ah, sí, 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 sino que yo también me quedé como estancado en uno de más adelante, entonces, no, pero dale, listo.